Como por ejemplo vestirse como un niño. ¿La comprenderías y ayudarías en esa transición de su cuerpo de mujer a un varón? ¿Se debe respetar la decisión de un menor de edad de ser transgénero? Escríbanos a @DID7.3 con el hashtag Debate y Diálogo y también a nuestro perfil de Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. Es una enfermedad. Los padres tienen el poder de decisión. La identidad de género es estable a partir de los 4 años. El niño se siente así desde que nace. Los niños no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Hay muchos prejuicios. Dios lo hace hombre o mujer. La identidad se aloja en el cerebro y no en los genitales. La sexualidad de un niño no debe discutirse. Se puede corregir con los años. Como padre, debo aceptar y ayudar. Todos merecemos ser felices. La transexualidad solo se da en adultos. ¿Debe normarse sobre la transexualidad infantil en el Perú? Bien, el día de hoy para conversar sobre este polémico tema estamos con Eduardo Juárez, él es secretario nacional de incidencia política de la red peruana TLGB, y también nos acompaña Diana Bermúdez, ella es psicóloga del Centro de Psicoterapia A Tu Lado. Bienvenidos a Debate y Diálogo. Quiero comenzar preguntándole a Eduardo Juárez cuál es el concepto de transgénero. ¿Qué es ser transgénero? Bueno, el concepto de transgénero son las personas que en este caso en específico no se identifican con el sexo biológico o genético con el que se nace, ¿no? En este caso podemos nacer hombres o mujeres y no necesariamente identificarnos con estas características con las que hemos nacido, ¿no? Sino más bien con ciertos comportamientos que se asocian a las personas del otro sexo, en este caso, ¿no? Diana Bermúdez, ¿está de acuerdo con este concepto? Bueno, sí, lo que pasa es que habría que distinguir dentro del concepto la diferencia que hay entre transexual, transgénero. Lo sexual, el sexo y el género no es lo mismo. El sexo es una categoría biológica y el género es una categoría psicológica y social. Entonces, el tema es, acá tenemos que discutir que si la persona está aceptando su sexo biológico o no se siente cómodo con su sexo biológico, o si acepta o no los roles de género que pueden ir cambiando de sociedad en sociedad. Lo que es considerado masculino en una sociedad puede ir cambiando, igual que lo femenino, ¿no es cierto? Claro, porque podría aceptar a lo mejor a alguien su sexo biológico, pero no está de acuerdo con ese género, ¿no? El que se ha impuesto socialmente. Exacto, eso es muy buena intervención, porque lo femenino está desvalorizado. Entonces, probablemente los crímenes de odio son sobre sujetos, sobre todo masculinos, que tienen características desarrolladas a través de hormonas o de vestuario, de accesorios femeninas, pero que la masculinidad dominante no puede tolerar y realmente los ataca, ¿no es cierto? Entonces es bien importante que hayan considerado los derechos humanos, porque todos tenemos que ser respetados en nuestros derechos de la diversa identidad sexual, identidad de género, orientación sexual, ¿no? Eduardo Juárez, ¿lo masculino y lo femenino es una construcción cultural, social y cultural? Claro, el género en sí no es algo netamente biológico, ¿no? Con lo que uno nazca... Uno nace hombre o mujer con diferencias genitales en este caso y diferencias físicas y biológicas y cromosomáticas, pero no necesariamente esas diferencias tienen que encajar con este modelo de masculinidad o feminidad que precisamente lo asigna la sociedad, ¿no? Y que esta también varía, como decía la doctora, a través de las diferentes culturas, los diferentes contextos sociales, ¿no? ¿Podremos poner algún ejemplo en concreto para que todos los que nos están hoy viendo puedan tener un poco claro cuál es el concepto de transgénero? Claro, en específico, como ya especificó la doctora, ¿no? El transgénero es la persona que a partir de esa no identificación con su sexo biológico decide reproducir este modelo de género asignado a las personas del otro sexo,
¿no? Que eso no significa necesariamente que tengan una necesidad de cambiar su sexo biológico, ¿no? En este caso, realizarse una reasignación de sexo o cosa similar. Sobre todo, hoy que vamos a tocar el tema enfocado en niños y en niñas, es aún mucho más polémico el caso, existe también la disforia de género, ¿no? Por favor, ¿podría explicárnoslo? Bueno, disforia se refiere a que una persona siente un malestar o una perturbación con respecto al género que le ha tocado, digamos, ¿no? Ahora, eso, como tú lo has dicho anteriormente, puede ser cuestionable. Justo hablábamos con Eduardo antes de ingresar que en realidad se patologiza muchas veces la diversidad sexual. En el año 73 sacaron del Manual de Enfermedades Psiquiátricas la homosexualidad. Incluyeron el transexual, o sea, el ser transexual y luego el transgénero, ¿no es cierto? Pero hay una serie de movimientos a nivel de derechos humanos, a nivel internacional, que están pidiendo que se despatologice, o sea, que se quite como una enfermedad, como un trastorno, las diferentes orientaciones o las diferentes identidades de género, ¿no? Que se respete la diversidad. Que no es lo mismo ser transexual a ser travesti. Y a ser homosexual. A ser homosexual, claro. Hay diferentes variedades de sexualidad, o sea, de vivir la sexualidad. Hay personas que tienen, por ejemplo, teniendo una orientación sexual homosexual, tienen una apariencia que se podría llamar socialmente femenina o masculina. Que no tiene ninguna intención de cambiar su apariencia ni su sexo biológico, ¿verdad? Simplemente ahora, lo que ha dicho Eduardo es bien importante, porque acá estamos hablando de una noticia de una niña de 9 años que a través de lo que han puesto sus padres en Australia, la niña desde pequeña mostraba poco interés en los juegos supuestamente de niñas, ¿no? Ahora, no hay que confundir, yo creo que se crea mucha angustia, sobre todo en las familias, diciendo que porque a una niña le gusten los carritos, ya pues tiene una orientación diferente de género al que le corresponde, ¿no? O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos en el juego una preparación para una vida adulta, pero también hay un placer en realizar una serie de actividades o jugar una serie de roles. Ahora, por ejemplo, seguro tú manejas, yo manejo, ¿no? O sea, podemos jugar con carritos o jugar fútbol, ¿no? Y no necesariamente que haya un tema de transgénero. O las mujeres, que ahora tenemos cargos gerenciales y que antiguamente pues no eran cargos socialmente ni culturalmente que les correspondieran a la mujer. A eso se refiere, ¿no? Que es cultural. Porque la mujer está avanzando en sus derechos, el movimiento homosexual está avanzando en sus derechos, y los transexuales, intersexuales, porque ahora no se habla de los hermafroditas, antes se hablaba de los hermafroditas porque tenían los dos sexos y no había una definición, se hablaba de hermafroditas, ahora se habla de intersexuales. No, o sea, hay una variedad, no infinita, pero hay mucha variedad de posibilidades de expresión de la sexualidad, ¿no? Claro, a raíz de este caso, esta pequeña de Australia, que más adelante vamos a sacar una información en video para que nos puedan entender mejor nuestros televidentes, a raíz de esta información nació un poco la pregunta si se debe respetar esta decisión de un menor de edad de ser transgénero. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que hay que comenzar a diferenciar ciertos puntos, ¿no? Por ejemplo, la doctora hablaba de disforia de género, ¿ok? Entonces, entender la disforia de género precisamente como una incomodidad, yo no me siento identificado con lo que se me ha sido asignado, en este caso el sexo biológico, ¿no? Por ejemplo, el DSM-4 hasta hace algún tiempo hablaba de trastorno de identidad de género, ¿no? En la actualidad el DSM-5 ya no habla de trastorno, sino habla de disforia. Entonces vemos cómo van cambiando y van evolucionando. ¿No? En los conceptos. Ojo, aún se sigue patologizando, como ya lo precisó la doctora, ¿no? El tema de la identidad trans, ¿no? Pero precisamente el movimiento TLGB y los colectivos lo que buscan eso, ¿no? Cómo ir principalmente calando en el imaginario colectivo de que eso no es una patología, ¿no? Sino es algo
natural de algunas personas que simplemente no se identifican con estas características asignadas. Yo creo que el debate debería girar un poco hacia las consecuencias, sobre todo sociales, de esta patologización, ¿cierto? Porque como a partir de que consideramos anormal, enfermo, desviada a estas personas, es que en lo social se comienza a generar una serie de discriminaciones y exclusiones, ¿no? Que se reflejan no solo en la familia, en el hogar, sino también en otros espacios de socialización de las personas, por ejemplo, la escuela. En el caso de los niños en el colegio, ¿verdad? También el bullying, por ejemplo, ¿no? Que se puede originar sobre todo con los pequeños o con las pequeñas, que definitivamente deben de sentir una gran frustración al no tener apoyo en algunas situaciones y al no sentirse identificados y comportarse tan igual como la mayoría, aunque la vida está hecha de grandes minorías, pero como la mayoría de sus compañeros o compañeras de colegio. Creo que más o menos estoy en el camino. Sí, yo creo que sí, porque hay que respetar el desarrollo y el bienestar personal, ¿no? Los niños tienen derecho a mostrar su identidad, ¿no? Ahora, lo que sucede, tú lo has señalado muy bien, o sea, el bullying es un fenómeno en el cual se sanciona a todo aquel que es diferente a una ideología, que trata de normalizar y encontrar como las cosas deben ser así. Blancas o negras, sin matices, ¿no? Sí, pero o sea, si tú eres en una sociedad blanca, eres cholo, negro, o si en una sociedad, o sea, el ser diferente es sancionado, ¿no? Y mucho más en el caso de muchos chicos y muchas chicas que van al colegio y los profesores, los padres de familia y los propios alumnos no tienen esa conciencia del respeto de la diversidad, ¿no? Y sí pueden tener un efecto nefasto en el desarrollo del autoconcepto, porque lo tildan como raro, desviado, anormal, cuando es en realidad cada persona tiene que ir encontrando su propia identidad en base a sus experiencias, en base a sus propias conclusiones, a forma de pensar que tiene que ver con actitudes, con emociones, que no necesariamente corresponden a lo que los demás van a esperar en un niño o en una niña, ¿no? Si se debe respetar la decisión de un menor de edad de ser transgénero, bueno, en programas anteriores nosotros hemos planteado la pregunta si se debe o se tiene que respetar el derecho de un menor de edad. Y por lo general no se respetan tampoco ni las decisiones de un menor de edad, porque se considera un niño que tiene menos derechos que un adulto. Ahora, en la situación transgénero, ¿de qué estaríamos hablando? Bueno, Violeta, es bien delicado, porque yo creo que todos tenemos derecho a ser respetados desde que nacemos, ¿no es cierto?, hasta el momento de morir. Entonces, digamos, ¿se debe respetar un transgénero? Me parece que la respuesta es sí, ¿no es cierto?, porque es en realidad es el derecho que cada persona tiene, no está causando ningún daño a nadie, no está rompiendo, no está causando un impacto que pueda ser nefasto para nadie, ¿no es en el cierto? Sentido, claro, se debe respetar la decisión, en el sentido de que muchos padres pueden verse a lo mejor aturdidos si ven que su niña quiere vestirse de niño y no respeta esa decisión de su niña, ¿no? Ahora, lo que pasa es que es cierto, porque en realidad la sociedad tiene como una serie de prescripciones de cómo es ser hombre y cómo ser mujer. Exacto. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, en este momento, de repente, hombres y mujeres están cambiando un poco su presencia, su forma de vestir, inclusive tanto niños como niñas, por ejemplo, hacen actividades similares. En una época de la cibernética, tanto niños como niñas son igualmente capaces. Entonces, estamos hablando de accesorios que reflejan si es que un niño es masculino o femenino. Ahora, o si una niña es masculina o femenina. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿De juegos? ¿Estamos hablando de una forma de hablar? ¿Estamos hablando de una forma de vincularse? ¿De qué estamos hablando? Porque si tú dices de que en la escuela, si se debe respetar la decisión de una persona de ser transgénero,
yo creo que la pregunta cae por su propio peso. Toda persona debe ser digna de ser respetada, así sea diferente, ¿no es cierto? No podemos poner una sanción porque una persona se exprese, ¿no? Ahora, que en la sociedad le resulte un poco difícil a veces asimilar que hay diversidad, es otro tema que hay que trabajar con los padres de familia, con los profesores, con los propios estudiantes, con los medios de comunicación, con la sociedad. Es cierto, ¿no? Pero la realidad es que esto no es una cosa elegida. No es que tú dices, voy a elegir ser transgénero, voy a elegir ser transexual. Qué interesante. No. Es una cuestión que se va formando a lo largo de la vida y que la niña de repente o los niños pueden tener esa inquietud. Yo me siento más como un niño, me siento más como una niña, y realmente se está formando en cuanto a su identidad sexual, su identidad de género. Vamos a una breve pausa y regresamos para continuar hablando acerca de este tema tan interesante. Bien, nos vamos entonces a un corte en debate y diálogo. Ya regresamos. Vemos con debate y diálogo y estamos conversando sobre los niños transgénero. Pero antes de continuar con este diálogo aquí en nuestra mesa de conducción, que estamos con Eduardo Juárez, el secretario nacional de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, y con Diana Bermúdez, psicóloga del Centro de Psicoterapia A Tu Lado, nos vamos a una breve información sobre este tema. Adelante. Existen diversos debates por los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans. Pero ahora también se cuestiona a los niños transgénero. ¿Se puede aceptar la decisión de ser transgénero de un menor de edad? Según el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todos tenemos derecho de estar libres de discriminación, incluso en la orientación sexual y la identidad de género. En Australia, una menor de 9 años está cambiando su apariencia con el apoyo de su familia. Durante años, la menor mostró su incomodidad con su género. Mila cuestionaba si existe alguna medicación que la convirtiera en un niño de verdad. La pequeña fue diagnosticada con disforia de género, el término técnico con el que se designa a las personas que sienten una contradicción entre su identidad de género y su sexo biológico. Luego de esto, la madre de Mila, René Fabish, y los médicos decidieron que comience la transición de su cuerpo de mujer a un varón. La identidad es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, según la definición de la Real Academia Española. Otro caso resaltante fue el de la pequeña Rayla Whittington, que nació con un problema de sordera. Luego de implantes logró escuchar y hablar. A los 5 años, una de sus primeras frases fue "soy niño". Los padres consultaron expertos que llegaron a la conclusión que Rayla era transgénero. Luego de esto, los padres de la menor decidieron darle la oportunidad de actuar como ella quisiera. Estos son solo algunos casos de niño transgénero en el mundo. Bien, vamos a comentar sobre lo que hemos visto con Eduardo Juárez. Hemos visto que esta pequeña australiana pues está recibiendo todo el apoyo de su familia y también de sus padres, pero también para hacer un cambio en su aspecto físico. Actualmente, ¿tú crees que eso sería posible en nuestra sociedad? ¿Hay padres que podrían apoyar a un niño? ¿No sería una decisión apresurada de parte tanto del niño como de los padres apoyar esta transición en cuanto a la anatomía, pero también a la apariencia? ¿Qué es lo que opinas, Eduardo Juárez? Claro, eso va a depender de las normativas de cada país, ¿no? O sea, hay que reconocer que en nuestro país, cuando hablamos de derechos humanos LGTB, no tenemos ningún tipo de normativa, ni siquiera leyes de no discriminación, para empezar. No existe un marco legal. Entonces, yo considero personalmente de que en este caso a los niños y a las niñas, independientemente a su orientación sexual o su identidad de género con la que se identifiquen, en este caso las personas, los adultos o los papás o las mamás, que al final suelen ser quienes deciden por los niños y por las niñas, deberían entender de que esto de alguna manera no va a perjudicar la vida de estos niños y niñas, ¿no? Porque simplemente es dejar que ellos se sientan libres como son, como se identifican, ¿no? Más allá de estos mandatos sociales,
definitivamente eso va a tener una repercusión, ¿no?, en algunos espacios, como ya lo habíamos mencionado, de socialización, ¿no?, porque van a ser excluidos, van a ser discriminados, ¿no? Por ejemplo, yo quería compartir algunos datos de un informe que elaboramos anualmente como Red Peruana TLGB, ¿no?, del cual hablan de 17 crímenes de odio, que es un subregistro, porque no hay un registro oficial que el Estado peruano elabore, ¿no?, pero es un subregistro del cual 10 de esos 17 casos que nosotros hemos identificado son de personas trans. Y que adicional a estos 17 casos, hay 2 casos de suicidios, uno en Lima Metropolitana y uno en San Martín, y hace poco hemos escuchado de una noticia de un niño que también se suicidó en Iquitos a partir de esta discriminación, principalmente que se daba en el entorno familiar, ¿no? Entonces yo creo de que deberíamos comenzar a repensar cómo estos mandatos de género, ¿no?, de cómo ser hombres, de cómo nos debemos comportar por ser mujeres, identificarnos a partir de nuestras diferencias biológicas, afectan o no en nuestro desarrollo personal, ¿no? Cómo estos niños, por ejemplo, cuando hablamos de reportes sobre bullying en la escuela, se habla de orientación sexual, pero no se habla de identidad de género. Y precisamente no se hable porque no se ve a niños trans en los colegios, ¿no? Entonces no sabemos si es que no se ven niños y niñas trans en el colegio porque precisamente los excluyan y no los permitan inscribirse, o porque simplemente la familia y estos propios niños creen de que no los van a aceptar en el colegio, ¿no? Y cómo muchos de estos niños y niñas son incluso expulsados de la familia, ¿no? La familia, cuando comienza a identificar estos cambios, la discriminación, la violencia en nuestra sociedad hace que esos niños huyan de las familias. Y por eso es que, por ejemplo, gran porcentaje de las personas trans no han terminado sus estudios básicos y muy pocos alcanzan estudios superiores. Y eso que tiene como consecuencia de que no tengan oportunidades laborales y que muchas de ellas, sobre todo las trans femeninas, se vean arrastradas a la prostitución, ¿no? Pero no es un tema de que porque a mí se me ocurrió ser trabajadora sexual, sino es que no tengo o el Estado, ni la familia, ni la sociedad, a partir de estas diferencias, me excluyen a tal nivel que yo no tengo acceso a nada, ¿no? Entonces hay un total desamparo, no solo de la familia, sino sobre todo del Estado, ¿no? Un y eso hay que desamparo visibilizar. legal, ¿no? ¿De qué manera, en el marco legal, por ejemplo, ustedes han trabajado en algún proyecto? ¿De qué manera se podría modificar este aspecto? Nosotros, bueno, han habido varias iniciativas, ¿no?, incluso coordinaciones con algunas entidades del Estado, pero muchas veces lamentablemente depende de la buena voluntad del funcionario de turno, ¿no? Y no son políticas pensadas a futuro, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuvimos una reunión, varios colectivos LGTB con la ministra de la Mujer, y quien se comprometió desde su despacho a intentar coordinar con otras dependencias del Estado para comenzar a garantizar derechos a la población LGTB. Por ejemplo, no existe una data de cuántos TLGBs hay en el Perú, ¿no? Y eso porque el ente encargado de hacer este registro no nos incluye en este reporte, por ejemplo. No hay un observatorio de crímenes de odio, por ejemplo, hacia personas trans o gays o lesbianas, bisexuales en el país, ¿no? Diana Bermúdez, ¿usted está de acuerdo con lo que comenta Eduardo Juárez? ¿Hay una gran invisibilización hacia este colectivo? Yo creo que es grave. Es un tema muy grave, es un tema de derechos humanos, es un tema de esconder varios problemas que hay bajo el tema de sexualidad, ¿no? O sea, ¿cuánto se habla de sexualidad en los colegios? ¿No? O sea, es un tema también, ¿cuánto se respetan las diferentes identidades sexuales? Estamos hablando también de una revolución profunda, ¿no? Necesitaríamos una gran revolución para que desde las familias, que son las principales discriminadoras, empiecen por cambiar esta mentalidad hacia cómo debe ser lo masculino y lo femenino.
El tema es que las familias se inscriben en una sociedad que se sostiene a partir de los medios de comunicación, a partir de la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que tener una mayor conciencia. Como a mí realmente me conmueve mucho lo que sucede en los colegios contra aquellas personas que son diferentes, ¿no? O sea, la cantidad de violencia, de odio, los crímenes. Conversando con un amigo que era médico legista, me decía que era increíble ver la crueldad con la que se asesinaba a chicos transgéneros, ¿no? O transexuales. Generalmente eran grupos que les pegaban y los mataban con una violencia atroz, y eso no se habla, ¿no? Entonces, en realidad, ese es uno de los temas que es muy interesante que se esté hablando en un canal nacional, porque esto es un tema a nivel de todo el país, ¿no? Hay ciudades, por ejemplo, donde se presenta esa situación, y entonces, ¿qué pasa con las personas que están desarrollándose ahí? ¿Qué pasa con esas familias? ¿Qué pasa con esas comunidades? Porque no es un tema solo de la ciudad de Lima, sino es un tema a nivel nacional, que no se habla de los derechos, que no se habla del respeto, que no se trabaja con las familias, desde el sector salud, por ejemplo. Porque el tema también es cómo, así como se ha hecho una campaña anti-bullying, cómo se previene la discriminación, cómo se incrementa la tolerancia y el respeto, ¿no? Puede ser con información, puede ser con un programa como el que estamos hoy haciendo, como puede ser, Eduardo Juárez. Pero también pasa, considero yo, por nombrar, por visibilizar las cosas, ¿no? Por reconocer de que existen ciudadanas y ciudadanos, niños y niñas, que no necesariamente se identifican con la heteronormatividad, ¿no? Con estos roles impuestos, con estos con esta orientación impuesta, ¿no? Y que eso tiene repercusiones en las personas, ¿no? Por ejemplo, yo quería comentar acerca de la ley 29719, la ley anti-bullying que el Ministerio de Educación implementó en el 2011. Nosotros, por ejemplo, como organizaciones TLGB saludamos estas iniciativas, pero sin embargo consideramos de que aún falta mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, para reconocer, aún no se reconoce que el bullying en las escuelas, o no, desde el Estado no se quiere nombrar de que el bullying en las escuelas es principalmente homo-lesbo-transfóbico, ¿no? Entonces, principalmente y parte porque este acoso, este hostigamiento pasa por lo que ya comentó en un inicio la doctora, porque todo lo femenino, entre comillas, significa menos, tiene menor valor. Y yo quería partir de eso también porque estas diferencias de género, y no solo entre las personas TLGB, sino en la sociedad en su conjunto, comienzan a marcar las vidas de hombres y mujeres, más allá de nuestras orientaciones sexuales e identidades de género, porque son las principales razones, por ejemplo, de que los hombres sean más violentos, de que las mujeres sean reproduzcan, tan condescendientes, exacto, también, no haya y que tanto todo feminicidio, eso, machismo, y que todo eso terminan en situaciones de violencia y que tú, como tú bien dijiste, en feminicidios o crímenes de odio, porque al final estos crímenes, como muchas veces se refleja, no pasan por como muchas veces lo registran, ¿no? De que son crímenes accidentales o crímenes pasionales, ¿no? Son crímenes de odio y pasa por esta desvalorización de lo femenino en este caso, ¿no? Y porque seguimos asociando a los TLGBs trans, lesbianas, gays y bisexuales como femeninos, o como que queremos volvernos mujeres, ¿no? Entonces habría que hacer una diferenciación entre que la homosexualidad, o sea, ser gay o lesbiana, tiene que ver con nuestra orientación sexual, y la transexualidad, la transgeneridad, tiene que ver con nuestra identidad de género, y que son cosas totalmente diferentes, ¿no? En este caso, los homosexuales no necesariamente queremos hacer este tránsito de género, ¿no? Cosa que las trans sí tienen esa necesidad profunda. Bien, nos vamos a una pausa, pero regresamos con más en Debate y Diálogo. Escríbanos a nuestras redes sociales, @Leire7.3, y a nuestro perfil en Facebook. Volvemos.
Regresamos con Debate y Diálogo. Hoy nos encontramos con Eduardo Juárez, secretario nacional de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, y con Diana Bermúdez, ella es psicóloga del Centro de Psicoterapia A Tu Lado. Bienvenidos. Continuamos entonces conversando sobre este tema tan interesante, ¿no? Los niños transgénero. En realidad hemos estado conversando en términos bastante más generales, pero voy a aprovechar algunos comentarios que nos están haciendo en las redes sociales para volver al tema de los más pequeños. Por ejemplo, nos dice en el Facebook Luis: un niño puede elegir ser transgénero, no estará confundido si es solo un niño. Se lo vamos a consultar a Diana Bermúdez. Bueno, la verdad, el niño está formando su identidad. Entonces, yo creo que es muy probable que los niños puedan pasar por algunos momentos de cuestionamiento de su identidad, o cuestionamiento, por ejemplo, que una niña puede decir: yo no quiero jugar con muñecas, o yo no quiero ponerme esos vestiditos rosa con vuelos. No significa que es transgénero, ¿no? O sea, en realidad es muchísimo más. La identidad es más compleja, es cómo uno se reconoce como hombre o mujer, pero eso está muy matizado por el tema de lo que se espera de hombres y de mujeres en una determinada sociedad y a una determinada edad. Claro. Lo que dice el comentario es bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que no hay que apresurarse, porque el niño está en formación. Hay que darle todas las oportunidades, pero como decía anteriormente, nadie que es transexual o transgénero, o de repente que tiene una identidad diversa, es que diga: ay, qué interesante, yo voy a hacer, ¿no? O sea, no es una cuestión de elegir, sino es producto de una serie de factores que tiene que ver con lo biológico, que tiene que ver con lo psicológico, que tiene que ver con lo cultural. ¿Y qué pasa? Hemos visto algunos casos a nivel mundial, por ejemplo, de que los padres acompañan con esa transición, ¿no? En cuanto al aspecto físico, pero también digamos anatómico, endocrinólogo, y que sí asisten a lo mejor a un especialista, puede ser un endocrinólogo, perfectamente, para que se haga este cambio y que se vea físicamente. En el caso de un niño, ¿usted está de acuerdo con ello? Bueno, yo creo que un niño tiene que desarrollarse y hay muchos cuestionamientos a los efectos secundarios del tratamiento hormonal o el tratamiento quirúrgico, como para que un padre pueda decir: ya, tomemos la decisión. Yo creo que es mejor que el niño realmente tenga como que, por supuesto, soporte familiar, pero también de repente un trabajo personal para trabajar su identidad, no patologizando, pero sí porque en realidad puede ser resultado de una confusión o un problema familiar, ¿no? Te pongo un ejemplo. A veces, cuando uno atiende pacientes, hay una mujer tan desvalorizada en casa que la hija no quiere parecerse a su mamá, sino quiere ser ejecutiva y triunfadora como el papá. Entonces, esto ahí no es un tema, digamos, que la niña ha nacido así, sino las circunstancias familiares producen una dinámica en la que las personas se identifican con el ganador, con el que tiene prestigio, y no quieren identificarse con aquella persona que está desvalorizada, ¿no? Entonces, hablar de un niño o una niña transgénero habría que ver cuál es su entorno familiar, cuál es su dinámica, si es un tema que responde a determinadas circunstancias. Por ejemplo, ¿no? Un niño que está en un ambiente violento, ¿no? Probablemente pueda desarrollar toda una armadura de carácter violenta producto del medio. Entonces, veremos en esos casos. Yo creo que es importante que las personas tengan posibilidades de desarrollarse y de expresar, pero creo que es demasiado prematuro que a una edad como de 9, 10 años se use hormonas o se utilice métodos quirúrgicos, ¿no? Eduardo Juárez, ¿tú estás de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de la niña australiana de 9 años, Mila, su familia está de acuerdo con que comience esta transición de un cuerpo de mujer a uno de varón. Claro, esa transición, como comentó aquí la doctora,
va a depender también de la propia normativa, ¿no? Porque hay que reconocer de que en este caso, sobre todo si estamos hablando de niños y niñas, están en un proceso de desarrollo. Entonces, estos cambios, en este caso, si es que comienzan a administrarse... Un tratamiento hormonal, por tratamiento ejemplo. hormonal o O una intervención quirúrgica puede tener consecuencias desagradables en lugar de ayudar al pequeño. Porque van a interferir en el desarrollo y crecimiento de la persona, pero eso es independiente a que sea transgénero o no, ¿no? En este caso, lo que nosotros consideramos, la familia sí tiene que acompañar el proceso de decisión o de identificación del niño o de la niña, ¿no? Respetar si es que el niño no se siente conforme, por ejemplo, reproduciendo los roles que reproducen otros niños o otras niñas como él, ¿no? Yo creo que es importante reconocer que uno no nace ni se hace, ¿no? Uno se descubre. Entonces la sexualidad, cuando hablamos de orientación sexual o de identidad de género, hay que ver como un proceso de construcción también. La sexualidad, si bien todos nacemos con una sexualidad, pero es algo que también uno va construyendo y descubriendo a lo largo del proceso de nuestra vida, ¿no? De nuestras experiencias, de nuestra socialización, de una serie de factores. Y que en este caso, pues los niños también están en ese proceso de construir su identidad, ¿no? Y que en este caso sí es importante que la familia lo acompañe, porque si es que lo discriminan, lo violentan o lo excluyen, van a hacer que ese niño huya o se suicide o hayan consecuencias nefastas, y que eso es lo que no queremos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en países donde existe una normativa que reconoce, por ejemplo, el tema de la identidad de género, es que, por ejemplo, las personas que considero que creo que no es en la niñez, sino en la edad de la mayoría de edad, ¿no? Es que reciben un acompañamiento médico, psicológico, para que el Estado les pueda realizar la reasignación de sexo. Porque, por ejemplo, sin ir tan lejos, en Brasil, el Estado cubre estos gastos con presupuesto estatal, ¿no? Pero previo tiene que haber un acompañamiento de profesionales especialistas de unos 2 años que identifique, pues, que la persona no tiene algún otro tipo de patología y que realmente es que no se identifica con el género asignado al nacer. Es decir, que puede cambiar, digamos, esta forma de ser un niño o una niña con el tiempo. No. O sea, si el niño desde muy pequeño no se identifica con esto, a lo que yo me refería es que es una construcción, ¿no? Es como que muchas veces nos preguntamos, ¿se nace o se hace homosexual o transgénero, ¿no? Yo devolvería la pregunta y diría, ¿se nace heterosexual? No, tampoco. La no mujer se se nace. construye, es un constructo Claro, cultural. todos. El ser humano, si bien nacemos con diferencias físicas, biológicas, cromosomáticas, lo que sea, también somos un constructo, ¿no? Y esa construcción es a partir de una serie de factores, ¿no? De nuestra socialización, de nuestro entorno, ¿no? De características innatas, ¿no? Entonces, y a partir de eso es que el niño va a ir también identificándose, o de repente no sentirse identificado con algo que la sociedad le asignó al momento de nacer, ¿no? O con una característica biológica, ¿no? Tenemos una pregunta en las redes sociales, nos dice Ángel Pineda, ¿son necesarias políticas públicas para garantizar la integridad y el bienestar de los niños y adolescentes TLGB? ¿Qué nos dice la doctora? Bueno, yo sí pienso, estoy totalmente de acuerdo con Eduardo en el sentido que es importante que se respete la integridad, el derecho a la expresión, a la diversidad, ¿no? Y me preocupa bastante porque la verdad a veces no somos conscientes de cómo estas personas no tienen un respaldo legal para que puedan, para que se respete su diversidad, ¿no? O sea, es cierto cuando en Brasil o en Estados Unidos existe una reglamentación, entonces el Estado sí, como reglamenta, reconoce, ¿no? Pero inclusive estaba leyendo que hay un cuestionamiento a la forma como anteriormente se ha estado trabajando desde el año 60 los cambios de sexo. Inclusive también hay un cuestionamiento
por las operaciones que antes se hacían, por ejemplo, lo que decía de personas que nacen con los dos sexos, los hermafroditas, anteriores que ahora se conocen como intersexuales. Entonces se está tendiendo a dejar que los niños o niñas o que las diversidades sexuales se desarrollen y ellos decidan qué es lo que quieren, o sea, con respecto a su propia identidad de género, o cómo se sienten, o cómo se quieren relacionar, ¿no? El tema es que, efectivamente, los derechos humanos deben ser para todos. Todos y para todas. No, para todas, efectivamente. Y porque esa decisión, al final, no va a ser para la vida de tu papá o de tu mamá o de tu tutor, no va a ser para tu propia vida, ¿no? En ese caso, como comentaba la doctora, ¿no? Muchas veces cuando se habla de intersexualidad es el médico o es la familia quien decide el género o el sexo de la persona a partir de lo que ellos consideran, ¿no? Pero, por ejemplo, si de repente ese niño intersexual, las características más marcadas son las de hombre o de mujer, por así decirlo, pero si no dejamos un proceso en el que el niño también se identifique con algún género, de repente no hay coincidencia entre estas características más definidas biológicamente con lo que está pasando como identidad de este niño o niña. Claro. Ahora yo quiero decirte algo, que acá lo que estamos hablando es de transgénero. O sea, el género sí puede cambiar. ¿Por qué? Porque es como te decía anteriormente, el género es una construcción social. Por ejemplo, en algún momento se decía, la mujer no debe salir a trabajar, debe dedicarse a la casa y el proveedor debe ser el hombre. Eso es un acuerdo social durante una época. En otra época, y en las zonas rurales, la mujer y el hombre, los dos han trabajado. O sea, eso no podemos decir que, por ejemplo, que la mujer teja o que el hombre teja, no es una cuestión que de repente sea porque tú eres hombre o mujer, sino porque de repente hay las condiciones, la capacidad. Entonces, lo que debemos de entender es que todas las características humanas, el ser matemáticos, el ser humanistas, el ser artistas, o el ser políticos, no tiene por qué ser considerado o femenino o masculino, es humano. Y como seres humanos, hombres y mujeres, se tienen que respetar las características. Lo que ha dicho Eduardo sobre el tema de la desvalorización de lo femenino y sobre todo en cuerpos aparentemente masculinos, entonces es un reflejo de cómo hay intolerancia. Y cómo hay un desequilibrio de poder, ¿no? Que eso es lo que sí tiene que cambiar. Sí, una cuestión de poder también. Claro. Las mujeres seguimos luchando para que tengamos esa igualdad con los hombres. Bien, vamos a leer algunos comentarios más. Nos dice Ángel, tener una identidad de género diferente no debería ser un motivo para patologizar a las personas. Nuestra identidad de género y orientación sexual deben ser respetados desde la niñez. Kenji Terukina nos escribe, se debe respetar el derecho de las niñas y de los niños a decidir sobre su propia identidad de género. Diego, ya es tiempo de incorporar legalmente a las personas transgénero. Al no ser reconocidos, prácticamente no existen. Medidas como la ley de identidad de género en Argentina deben ser replicadas en nuestro país si queremos acabar con la discriminación. Eduardo Juárez, yo me pregunto, ¿qué pasa si una familia acompaña, apoya, incluso los compañeros del colegio, etcétera, un niño o una niña transgénero? Luego, ¿qué sucedería con el DNI? En todo caso, si quiere cambiarse de nombre. Es que cuando hay un reconocimiento legal, implica de que haya este cambio también, ¿no? Que el Estado reconozca a la persona a partir de cómo se identifica. Por ejemplo, si es que esa persona o sea, se identifica como trans a partir de identificarse con otra identidad de género, el Estado tiene que reconocer, de que se le reconozca como femenino o como masculino según el sexo con el que haya nacido, ¿no? Entonces este cambio tendría que estar incluido en esta normativa que garantice su integridad, ¿no? Claro. Porque si es que a mí, si por ejemplo, en el caso de las personas trans, yo no me identifico con mi sexo y hago todo un cambio, no tanto de apariencia como sexual,
y que se me siga llamando por mi nombre masculino cuando ya he hecho un tránsito en todos los otros aspectos, es una forma de discriminación y de no reconocimiento del Estado. Diana Bermúdez, tenemos una consulta. Nos dice Esther 16-20-10. ¿Cómo hacer si mi hijo quiere ponerse todo lo de su hermana? Prohibiendo, puedo cambiarle sus gustos. Ya pasé por el psicólogo, pero no lo entiendo. Claro, ahora, el tema es, en realidad, si quiere ponerse todo lo de la hermana, bueno, puede ser parte de un proceso suyo de poder jugar con su apariencia. O sea, yo creo que depende de la edad que tiene él. No, si un niño o una niña, por ejemplo, esta niña se vestía de Batman y es considerado algo masculino. Si el niño constantemente juega con elementos que son considerados, pues, femeninos, bueno, de repente es parte un poco, pues, de su gusto, puede ser de su propia identidad. ¿No estaría manifestando ya su identidad? Lo que pasa es que yo creo que hay que ser bastante abiertos con respecto a esto. Yo creo que es difícil encasillar, porque, por ejemplo, en este momento los hombres usan ropa rosada, morada, usan aretitos, ¿no? De repente por ahí las chicas se afeitan el cabello. No necesariamente yo creo que el ponerse una chalina o de repente el usar la ropa de la hermana quiera decir algo. Puede ser un indicador junto con otras cosas que de repente él está explorando. Sí, de repente puede ser para él divertido verse como la hermana. Ahora, no necesariamente yo podría ponerle una etiqueta sin conocer el caso de que esto es un tema de transgénero, ¿no? Vamos a hacerle la misma pregunta a Eduardo Juárez. Lo leemos de nuevo. ¿Cómo hacer si mi hijo quiere ponerse todo lo de su hermana? Prohibiendo, puedo cambiarle sus gustos. Ya pasé por el psicólogo, pero no lo entiendo. Prohibiendo puede cambiarle sus gustos, ¿no? Prohibiendo o sancionando, lo que hacemos es que la gente, en este caso los niños o los adolescentes, reaccionen de manera rebelde, ¿no? Generalmente cuando hablamos, por ejemplo, cuando hablamos con adolescentes, ¿no?, sobre sexualidad, cuando decimos la sexualidad o las relaciones sexuales, satanizamos las relaciones sexuales. Es lo primero que los adolescentes quieren ir a hacer, ¿no? Pero no necesariamente por un tema de que realmente tengan una necesidad de hacerlo, sino muchas veces por rebeldía, por curiosidad, por los tabúes que existen sobre la sexualidad, también puede ser, que colocan como algo desconocido, ¿cierto? En este caso, yo creo de que si simplemente son que el niño o la niña decide colocarse la ropa o jugar con los juguetes del hermano o de la hermana, en este caso simplemente hay que dejarlos, ¿no? Porque simplemente de repente sea que este niño se siente más cómodo con estas cosas y que no pasa por un tema identitario. ¿Por qué privarlo de esa comodidad? Exacto. Bien, hemos llegado al final del programa y queremos una breve reflexión, pero muy breve, en una frase para terminar con el programa. Vamos con Diana Bermúdez. Bueno, yo creo que es importante que nos demos cuenta de la importancia de la salud mental. Y la salud mental no solo es la ausencia de enfermedad, sino es el bienestar. Y yo creo que no es adaptarse, sino es buscar mejores condiciones para todos, ¿no? Donde haya respeto. Bien, Eduardo Juárez, una breve reflexión, una frase. Sí. Bueno, nada, hacer hincapié simplemente en que son necesarias normativas que incluyan a la comunidad gay, lesbiana, bisexual y trans, donde se nos reconozca no solo como seres humanos, sino también en nuestras propias diferencias y nuestras propias particularidades, ¿no? Bien, quiero agradecerles a ambos. Hemos definido en todo caso que se está invisibilizando a gran parte de nuestra sociedad y es importante conversarlo y también debatirlo. Gracias entonces a Eduardo Juárez, secretario nacional de Incidencia Política de la Red Peruana TLGB, y a Diana Bermúdez, psicóloga del Centro de Psicoterapia A Tu Lado. Bien, continúen escribiéndonos al Facebook y al Twitter @DID7.3 y recuerde que el